¿Qué tal, mis amados hermanos y amigos? En esta oportunidad, como confraternidad cristiana del barrio La Crayita, queremos saludarles y decirles que Dios les bendiga, que Dios esté a su lado, en medio de las necesidades, en medio de la enfermedad, en medio de la alegría, en medio del gozo, en medio de cualquier situación positiva o negativa. La bendita presencia del Señor esté con ustedes. Y en esta oportunidad quiero compartir un tema que es la compasión. Esa palabra que a veces la usamos de una manera despectiva, a veces con mucho sentimentalismo, a veces con el mismo sentimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando tuvo compasión de la humanidad. ¿Qué es la compasión? La compasión se define como ese sentimiento de tristeza que se produce al ver padecer a alguien y que lo impulsa a uno, impulsa a una persona a aliviar el dolor o el sufrimiento de ese ser, de esa persona, ayudar a remediarlo o aliviarlo de alguna manera. Una pregunta sería, bueno, ¿y el Señor Jesús en qué momentos o cómo manifestó o sintió compasión por la humanidad o algo así? Pues bien, el Señor Jesús sintió compasión por el sufrimiento general, por el sufrimiento, por el dolor de los hombres. Dolor causado a causa de las enfermedades. El libro de San Marcos, en el capítulo 14, dice que saliendo vio a una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a todos los que estaban enfermos. La enfermedad trae dolor, trae imposibilidad, trae angustia para el enfermo y para su familia. Y el Señor Jesús sintió compasión por el dolor y por el sufrimiento de las personas. En los actuales momentos, el corazón de mi Señor Jesucristo sigue sintiendo dolor por sus enfermedades, por mis enfermedades, por las enfermedades de sus familiares, de mis familiares y de la humanidad. También el Señor Jesucristo en aquel tiempo tuvo compasión por los invidentes, por los ciegos. Esos ciegos que no pueden percibir la luz del sol, la maravilla de la creación, y que tampoco pueden percibir las maravillas y entender el hermoso mensaje de la palabra del Señor. Dice en una oportunidad con un ciego que Jesús compadecido los tocó, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le seguían. Porque el Señor quiere que podamos disfrutar de la belleza del día, de la belleza de las noches, de las estrellas, de la luna, de la naturaleza, del mar, de los paisajes. Sintió dolor entonces por la enfermedad, por el sufrimiento, por los ciegos, pero algo que lo conmovió es las afectaciones espirituales, las influencias demoníacas, las posesiones demoníacas. En Marcos, en el capítulo 9, el verso 22 dice, y muchas veces el Padre diciéndole hablando con mi Señor Jesucristo, muchas veces le echen el agua y en el fuego para matarle. Pero si puedes, haz algo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. La súplica de un familiar por una persona con posesión demoníaca. Mi hermano, mi amigo, el Señor Jesús sigue teniendo compasión. Y podemos acudir a Él y decirle, Señor, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Quizá la situación de su familiar, quizá la situación propia suya, no es una posesión demoníaca. Pero en los actuales momentos que vivimos, el estrés, el desasosiego, las penas, la presión de la sociedad, la presión de los jóvenes sobre los jóvenes, llevan al suicidio, llevan a la desesperanza, llevan a tener tantas afectaciones espirituales, emocionales, mentales, que debemos y podemos decir en este día, en este momento, Señor, ten misericordia y ayúdanos, absolutamente confiados que la compasión del Señor está para hacerlo. ¿Sabe? Otra de las cosas que movía el corazón compasivo de mi Señor Jesucristo, sus emociones, sus sentimientos, son las tristezas. Quizá usted está triste en esta oportunidad.
o decaído o bajo de nota, como decimos, pero hay tristezas que son profundas, como cuando perdemos un familiar. Eso es una tristeza muy fuerte. Pues bien, el Señor Jesús sintió compasión en el caso de la viuda de Naín, allá narrada en Lucas en el capítulo 7, el verso 13. Bueno, en ese sector. Pero en el verso 13 que me quiero concentrar dice, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Sabe? Cuando vamos a acompañar a un amigo, a un conocido, en un funeral, nosotros queremos decirle y a veces le preguntamos, ¿y cómo está? ¿Qué pregunta para ese momento? El Señor Jesús sintió tristeza, se conmovió, sintió compasión ante una persona por la pérdida de un ser querido. En estos momentos, muchas familias distantes, cercanas, medianamente cercanas o muy cercanas a nosotros, o aún entre nosotros de nuestra congregación, ha perdido un familiar. Que ese corazón compasivo de Jesús también ya esté entre nosotros y podamos llamar a esa persona. Podamos tomar el teléfono y podamos decirle, Dios está con usted. El Señor está para ayudarle, para levantarla. El Señor Jesús sintió compasión por las tristezas. También sintió compasión por el hambre. En los actuales momentos miramos las noticias y hay tanto migrante en nuestro país, en otros países. Hace tiempos estuvimos apoyando en San Gil, llevando algo de comida a los caminantes, migrantes. Gente que camina y camina y camina y camina. Gracias a Dios por corazones compasivos que nuestra congregación ayudan para dar un plato de comida, ayudar con un arriendo a unas personas que lo necesitan. Y mi hermano, mi amigo, si usted sabe de alguien cercano que está apretado económicamente en su alimentación particular, no dude en disponer algo de usted y ir y socorrer a esa persona. O decirle a sus vecinos, ayudemos a fulano, a este joven, a esta señorita, a esta anciana particularmente que está sola. Sintamos compasión. Sintió compasión por el hambre y en una oportunidad 4,000, en otra 5,000. Jesús llamando a sus discípulos en Mateo capítulo 15, verso 22, les dijo, deles usted, tengo compasión de la gente, así lo expresó el Señor Jesús, tengo compasión de la gente porque ya hace 3 días que están con nosotros. No estaban sufriendo una hambruna ni una pandemia, era que estaban escuchándolo a Él y no tienen que comer. Y enviarles en ayunas no quiero, no sea que se desmayen en el camino. ¿Sabe? Hace poco he estado yendo hacia el norte de Cundinamarca y hace años yendo al suroriente o al sur de Cundinamarca, encontramos muchos caminantes yendo hacia el sur del continente. Ahora los encontramos yendo hacia el norte. Da tanta compasión ver hombres con mujeres embarazadas, con niños pequeños, caminando con un carrito llevando sus pocas pertenencias. Mi amigo, mi hermano, si usted puede, claro que puede, porque el Señor nos ha dado tantas bendiciones, socorra un plato de comida. No sea que se desmayen en el camino. También el Señor Jesús tuvo compasión de la soledad. Y en nuestra congregación y en nuestras familias, por la pandemia y por situaciones familiares, hay mujeres, particularmente, algunos hombres, solos, que no tienen un familiar muy cercano, un núcleo familiar amplio donde compartir o con quien compartir. Y algo similar pasaba con los leprosos en el tiempo de mi Señor Jesús, y estaban allá apartados, aunque tuvieran esposa, hijos, madres, padres, fincas, su enfermedad hacía que los aislara. Ahora, esa no es la situación de algunos de los nuestros, pero hay situaciones por economía, por núcleo familiar, por cosas que están aislados en un apartamento, en una casa, quizá con lujos, pero la soledad
La soledad es fuerte. Jesús, teniendo misericordia de él, en Marcos capítulo 1, verso 41, extendió la mano y le dijo: quiero ser limpio. El leproso, que estaba aislado por la enfermedad y en medio de la soledad, pudo volver a tener una vida normal. Mi hermano, mi amigo, si hay alguien cercano que está solo, quizá no sea prudente en este momento ir, llevárselo para casa, compartir con él, visitarlo todos los días por la enfermedad, pero ¿qué tal una llamadita? Charlarle de algo, contarle, no sé, una experiencia emocional, física, espiritual, de las noticias, no, de una novela, no sé, pero compartirle algo, una canción cristiana. Creo que es tiempo en los actuales momentos, en este agosto 2020, de tener un corazón compasivo a nivel individual, o sea, por una persona, y a nivel grupal. Por eso nos esforzamos, por tener estos tiempos, porque otros puedan compartir un devocional con nosotros. Amigos y hermanos, es tiempo de que cuidemos de nuestros familiares, sintamos compasión por ellos y de la gente a nuestro alrededor, de un vecino. Si sabemos de alguien que está como solo, tratemos de acercarnos en medio de los cuidados necesarios. Tengamos el corazón de Cristo, que en Mateo capítulo 9, 36 dice: y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En los actuales momentos, muchas personas están así. Es tiempo que, como el Señor Jesús hacía la referencia al buen samaritano, le decía: ¿y quién de todos fue movido a misericordia? ¿El levita, el sacerdote, cualquier otra persona? Y los que hablaban con él le dijeron: el que usó a misericordia con él, dijeron, es el samaritano. Y el Señor Jesús simplemente les dijo: vayan y hagan lo mismo. ¿Sabe? Sintamos compasión por los que están en soledad, por los que tienen necesidad o tienen hambre, por las tristezas de las gentes al perder un familiar, por las enfermedades psicosociales, mentales o posesiones demoníacas que pueda percibir alguna persona, por los ciegos, por la enfermedad y el sufrimiento que asedia nuestra humanidad. Recordemos siempre que compasión es ese sentimiento que produce tristeza al ver a padecer a alguien y que nos impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento, a remediarlo o a evitarlo. Quizá no lo podemos evitar totalmente, pero podemos aliviarlo de alguna manera. Que el Señor coloque un corazón compasivo en sus vidas y en mi vida. Dios les bendiga y no olviden, seamos compasivos.